Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos, que es la adolescencia, pero no desde un lugar médico-biológico, sino desde el psicoanálisis. ¿Qué nos pasa en esta etapa? ¿Por qué es tan intensa, tan confusa, tan vital? Y además vamos a relacionar esto con una serie que está dando mucho de qué hablar, que es Adolescencia de Netflix. Si no la has visto, prefiero que la veas antes y luego vuelvas a este post porque quizá te dé algún spoiler, pero si ya la viste, quédate hasta el final porque vamos a ver cómo esta serie refleja muchas de las ideas que trabajamos desde el psicoanálisis. Según Lacan, la adolescencia no es simplemente una etapa de transición entre la infancia y la adultez. Es un momento crítico y estructurante donde el sujeto atraviesa un momento subjetivo profundo. Es un punto de ruptura, pero también de invención. El cuerpo cambia, no solo físicamente, sino se convierte en un cuerpo sexuado, marcado por el deseo, por lo que Lacan llamaría lo real del cuerpo. Y no es el cuerpo infantil que se controlaba, responde a las normas del adulto, es un cuerpo que se escapa del sentido, que genera extrañeza y surgen preguntas esenciales. ¿Quién soy yo ahora? ¿Que ya no soy el niño o la niña de antes? ¿Qué quiero? ¿Qué quieren de mí? Y estas preguntas no tienen respuestas claras, lo cual les genera mucha angustia, inseguridad y muchas veces síntomas, desde la crisis de identidad hasta las conductas impulsivas o silencios muy densos. También en la adolescencia se rompe el lazo con los antiguos ideales familiares. El adolescente necesita diferenciarse, separarse del deseo del otro, ese gran otro que puede ser el padre, la madre, el maestro, incluso la sociedad. Pero para eso muchas veces se atraviesa un momento de vacío en el que nada parece tener sentido. Como diría Lacan, el adolescente debe reordenar su lugar en la cadena simbólica, es decir, redefinirse a sí mismo frente al lenguaje, al deseo y al mundo. ¿Y cómo vemos la adolescencia desde el psicoanálisis lacaniano hoy en día? Pues hoy la adolescencia se vive de una manera muy distinta que hace 20 o 30 años. Estamos en una época marcada por la sobreexposición, la inmadurez y la crisis de autoridad y el debilitamiento de los discursos tradicionales. También estamos en una época donde las redes sociales han transformado radicalmente la adolescencia. Ahora el gran otro no es solo la familia, la escuela, sino una audiencia virtual que mira, que juzga, que aprueba o rechaza. Esto intensifica la pregunta de quién soy yo en la mirada del otro, cuánto valgo, likes, seguidores, viralidad. Todo se vuelve una forma de responder a estas preguntas existenciales. También vemos cambios en la familia, vemos padres más amigos o más ausentes, lo que muchas veces deja al adolescente sin una referencia simbólica clara. En el mejor de los casos, esto puede abrir caminos creativos. En otros puede generar un desborde angustiante. También vemos una diversificación de las formas de nombrarse, de vivir el cuerpo, del deseo, de subjetividades múltiples, de identidades de género, pronombres, estéticas. Todo esto forma parte del intento del adolescente de construir una nueva inscripción en el lenguaje. En términos lacanianos, es una invención para hacer con el goce que se vuelve insoportable. Nuestra tarea como psicoanalistas no es corregir ni encasillar, es escuchar, alojar y dar lugar a esa invención singular de cada adolescente, porque lo necesitan para construirse como sujetos. Y ahora voy a hacer un análisis de la serie, ¿no? Es una producción de Netflix que ha generado mucho debate porque toca temas intensos como la violencia, el silencio, el poder adulto, el juicio social. Como muchos sabéis, la historia sigue a Jamie Miller, una adolescente de 13 años
acusado del asesinato de una compañera de clase. Pero más allá del crimen en sí, la serie se centra en desentrañar las complejidades emocionales y sociales que rodean al joven, su familia, su entorno, temas como la violencia juvenil, la influencia de las redes sociales, la construcción de la masculinidad, pues que lo aborda con una mirada crítica y que me parece bastante empática. La serie se centra en el mundo interno de Jamie, su relación con su terapeuta, su familia, sus compañeros y su silencio. Desde Lacan podemos leer a Jamie como un sujeto atravesado por el deseo del gran otro. Todos parecen querer algo de él, que hable, que confiese, que explique, que se defienda, que sea normal, pero él no puede o no quiere responder con palabras. Su silencio es un síntoma, una forma de resistir a esta invasión de sentido. Lacan describía la adolescencia como un momento en que el individuo enfrenta una elección forzada, confrontando su deseo, la ley y la figura del gran otro. En la serie, Jamie encarna esta lucha interna, atrapado entre su necesidad de reconocimiento y las expectativas sociales impuestas. También me parece el tema de las redes sociales que multiplican la mirada del gran otro. La sociedad no solo observa a Jamie, sino que lo etiqueta, lo condena, lo interpreta desde todos los ángulos. Todo esto lo deja en un lugar de objeto de goce del gran otro, como diría Lacan. También otro punto que me pareció muy interesante fue la desorientación de los adultos. Padres, psicólogos, docentes, todos están atravesados por sus propias contradicciones. Y es algo fundamental que muchas veces olvidamos. El gran otro no es tan consciente como parecía en la infancia. Eso también angustia al adolescente, ver que el mundo adulto no tiene respuestas claras. Uno de los gran logros de la serie, a mi parecer, es mostrar esto de las redes sociales, la inmediatez, la falta de contención emocional, cómo están impactando a los menores. Este tipo de conductas extremas, como vemos en la serie, no surgen de la nada. Nos encontramos ante un cóctel de presión social, falta de habilidades de gestión emocional y señales de alerta que muchas veces pasan desapercibidas. Este malestar puede explotar en forma de violencia hacia otros, como vemos en la serie, o hacia uno mismo. A pesar de que la serie está puesta en Inglaterra, podemos ver que en España los casos extremos no suelen derivar en homicidios como en la serie, pero sí una preocupante tendencia hacia el suicidio adolescente que para mí refleja un sufrimiento no abordado, una presión, una situación, una descolocación que solo muchos adolescentes pueden resolver de esta forma, ¿no? También en la serie, como en otras situaciones, vemos que la violencia está más normalizada que nunca, que vivimos en un mundo donde los menores están expuestos a contenidos violentos a través de los medios, el entretenimiento y las redes sociales, lo que activa como su cerebro reptiliano, impulsivo, instintivo, dejando de lado la parte racional que todavía está en desarrollo. Y otro aspecto impactante que retrata adolescencia es la influencia de la llamada manósfera, un universo digital que enardece la masculinidad tóxica como respuesta a los avances del feminismo. Estos discursos biologicistas y misógenos incentivan la dominación del hombre sobre la mujer, promoviendo estereotipos como que las mujeres desean hombres alfa, dominantes y exitosos. Jamie ha estado expuesto durante años a estos mensajes. A lo largo de la serie se ve cómo estas ideas se incorporan a su identidad, distorsionando su percepción de la masculinidad, el poder y las relaciones. En el tercer capítulo, por ejemplo, confronta a una psicóloga con una actitud intimidante, manipuladora, reflejando este adoctrinamiento ideológico. También vemos en la serie nuevas formas de bullying, difíciles de detectar para los adultos. Por ejemplo, los mensajes de Katie, la víctima de Jamie, que ella le envía por redes sociales, que son interpretados por los policías como amistosos, cuando en realidad están cargados de acoso disfrazado de ironía o lenguaje en clave adolescente.
Los adultos muchas veces no entienden el lenguaje, los símbolos y los códigos que se manejan en redes y por eso no pueden ver lo que ocurre delante de sus ojos. Esta desconexión con el mundo digital de los hijos puede facilitar su aislamiento, la inmersión en ideologías peligrosas o la exposición prolongada a contenido tóxico. El consumo temprano de pornografía, a veces desde los 8 años, también se ve un poco en la serie y cómo esto puede tener efectos devastadores, ya que distorsiona la versión sobre la sexualidad, la visión, cómo vemos la sexualidad, fomenta roles de géneros extremos y puede desencadenar problemas como ansiedad, adicción, trastornos de conducta o dificultad para establecer relaciones sanas. La pornografía suele ser la primera fuente de información sexual y ofrece una visión irreal, sin afecto, sin consentimiento, sin respeto. La clave está en crear espacios familiares donde se pueda hablar de estos temas sin tabús, de forma cercana y realista. Una imagen poderosa que deja la serie es la de unos padres que se culpan por no haber intervenido ante el progresivo aislamiento de su hijo. ¿Qué señales debemos atender? Pues debemos observar cambios bruscos de comportamiento como aislamiento, falta de apetito, insomnio o apatía, un desempeño académico en descenso, que como bien sabemos, el colegio es una muestra de cosas que pueden estar pasando en la vida interna de los niños porque pasan mucho tiempo ahí, ¿no? Rechazo repentino a asistir a clase o desmotivación general, ¿no? El sistema educativo es también parte del problema. Vivimos un sistema competitivo centrado en la coerción y el control, la falta de empatía y contención emocional y la educación en valores es algo que promueve el bullying como consecuencia directa de esta conexión entre el sistema y las necesidades reales de los adolescentes. ¿Cómo un niño de 13 años llega a cometer un crimen tan atroz viniendo de una familia aparentemente funcional? La respuesta está en el malestar creciente y no en el contenido, en creencias dañinas que se integran como identidad y en la ausencia de adultos emocionalmente presentes. Hay que ver adolescencia junto a los hijos adolescentes porque puede ser un punto de encuentro para abrir conversaciones. ¿Qué influencers siguen? ¿Qué opinan sobre los temas que trata la serie? ¿Qué les llama la atención? Y conocer sus influencias y preocupaciones. No se trata de controlar, sino de estar disponibles, de escuchar sin juzgar, de ofrecer una red emocional segura. La adolescencia es al fin y al cabo una etapa donde el criterio aún se está formando. ¿Quién sino los adultos podemos ayudar a que se forme de forma sana? La serie Adolescencia está removiendo tanto porque muestra lo que muchas veces no queremos ver. Porque pone en primer plano de forma cruda y sin filtros el lado oscuro de la adolescencia, el bullying, la violencia, el aislamiento, la salud mental, la presión social, la influencia de redes y la pornografía. No lo suaviza, no lo oculta y esto incomoda, pero también hace pensar. Interpela a los adultos, padres, docentes, instituciones, todos se ven reflejados de alguna manera. Se preguntan qué hicimos mal y esto aparece una y otra vez. Y no hay respuestas simples. La serie no apunta con el dedo, pero sí obliga a mirarse al espejo. Y esto la hace auténtica porque habla en el lenguaje de los adolescentes. No intenta moralizar ni subestimarlos. Les muestra en su contradicción, en su búsqueda de identidad, en su fragilidad. La representación de la manósfera, los incels, el culto de la masculinidad tóxica y la influencia de ciertos discursos en Internet es real y por eso es tan inquietante. También la puesta en escena es impactante. Cada episodio está grabado en un solo plano o secuencia y esto genera una tensión constante, casi como que no podemos parpadear, ¿no? Este formato potencia el drama y genera una experiencia inmersiva que a mí me ha dejado huella. También plantea preguntas universales. No es solo sobre ellos, habla de un fenómeno global que es el malestar adolescente. Y lo que muestra es un malestar que cuando no encuentra contención puede explotar hacia afuera. Violencia en forma de violencia o hacia adentro en forma de autolesiones o suicidio. Y nos sirve de espejo cultural, ¿no?
no solo están atravesando cambios biológicos y emocionales, sino que lo hacen en un contexto cargado de estímulos, de expectativas y exigencias imposibles. La serie funciona como una alerta, un llamado a tomar conciencia sobre este entorno que los moldea para bien o para mal. La serie no muestra una verdad absoluta, no se trata de descubrir si Jamie es culpable o no, sino de mostrar el enigma del deseo, del lenguaje, del cuerpo y del gran otro. Por eso creo que es como bastante lacaniana, aunque no lo diga explícitamente, ¿no? Em, las series de Netflix se han convertido en una especie de espejo digital de nuestras emociones, deseos, ansiedad y etapas vitales. También hay otras series como Sex Education o Heartstopper o Elite que no solo entretienen, sino que también ponen sobre la mesa temas complejos como la identidad, el deseo, la angustia, la violencia, el cuerpo, la búsqueda de sentido. Pero en la ficción, la adolescencia siempre aparece como un territorio caótico, apasionado, contradictorio. Vemos personajes que se enfrentan a la presión social, que descubren la sexualidad, que rompen con sus padres, que buscan pertenencias y confrontan traumas. Hay una constante tensión entre la necesidad de libertad y la demanda de reconocimiento. El adolescente no solo quiere experimentar, sino también quiere ser visto, escuchado y validado. Lacan dice que el sujeto se construye en el lenguaje, en lo simbólico, pero hay un punto donde esto falla. En la adolescencia esa falla se ha vuelto especialmente intensa. El adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Está en una especie de entre, y eso genera preguntas existenciales profundas. Desde la perspectiva lacaniana, la adolescencia no es solo un periodo biológico o social, sino una crisis estructural. Es, es donde el sujeto debe tomar una posición frente al deseo, frente a la ley, como ya les había dicho, ¿no? La era digital está hiperconectado, expuesto a múltiples discursos y el otro que antes era el padre, el maestro, la autoridad simbólica, ahora está fragmentado, genera nuevas formas de angustia, de síntomas, adicciones, autolesiones, ansiedad, aislamiento, pero no vemos esto como enfermedades a erradicar, sino como respuestas singulares a una falta estructural. La pregunta es, ¿qué está diciendo el síntoma? Para muchos adolescentes estas series son una forma de reconocerse, no porque se identifiquen completamente con los personajes, sino porque ahí pueden encontrar metáforas de lo que les pasa. Los dramas adolescentes en la pantalla permiten poner palabras a lo que a veces no pueden decir de otro modo. La sexualidad, por ejemplo, deja de ser solo biología para ese relato, sino deseo, conflicto. Cuando todo se vuelve espectáculo, también hay una cierta esterilización del sufrimiento y eso es un riesgo. El dolor se vuelve cool, a veces se pierde la dimensión singular de lo que cada sujeto vive. En el psicoanálisis insistimos que no hay un manual para ser adolescente. Perdón. No hay norma ni algoritmo que resuelva el malestar. Solo la palabra, el deseo, el encuentro con un otro que no juzgue, sino que escuche. Te invito a que me dejes en los comentarios, ¿viste la serie? ¿Qué opinas de Jamie? ¿Cómo el mundo adulto reacciona? Em, ¿Y cómo piensas que podemos acompañar mejor a los adolescentes hoy? Si te gustó este contenido, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que le pueda interesar. Y bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Chao.